¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el misterio que rodea el final de nuestra existencia? ¿Te has preguntado qué nos dice la palabra de Dios acerca de honrar el templo que es nuestro cuerpo? Hoy te invito a adentrarte en una revelación profunda y oculta, una verdad que pocos conocen y que nos llama a reconsiderar las prácticas que hemos aceptado sin cuestionar. Abramos nuestros corazones y mentes para descubrir, con la guía del Espíritu, el significado real detrás de la manera en que cuidamos lo que nuestro Señor nos ha confiado. En este instante, mientras las sombras de la duda se disipan ante la luz de la fe, nos preparamos para abrazar una enseñanza que transforma y fortalece un mensaje de esperanza y redención que nos conecta con la eternidad. Antes de que continuemos, te invito, querido hermano o hermana, a que dejes un comentario, le des like y compartas este mensaje para que llegue a más corazones sedientos de verdad y consuelo. Juntos, hagamos de este camino de fe una fuente de inspiración para todos. La forma en que tratamos nuestros cuerpos después de la muerte revela más de lo que imaginamos sobre lo que realmente creemos, porque no se trata solo de un ritual, ni de una tradición heredada por generaciones, sino de una declaración silenciosa de fe o de incredulidad. Y en medio de una época en que tantas verdades han sido diluidas por la comodidad o por el avance de la modernidad, es urgente volver a escuchar lo que Dios dice, no con el oído superficial que escucha y olvida, sino con el corazón que tiembla al comprender que todo lo que Dios creó tiene un propósito eterno, incluso nuestro cuerpo. Desde el polvo fuimos formados por sus manos y con un suspiro de vida, el aliento del Creador nos hizo seres vivientes. Ese cuerpo, que ha vivido alegrías, dolores, pruebas y milagros, no es simplemente carne que se disuelve en el tiempo. Es templo, es semilla, es señal de lo que está por venir. No estamos hablando aquí de una opinión personal ni de una costumbre cultural. Estamos hablando de lo que la palabra de Dios afirma desde el principio hasta el fin, porque cuando el Señor creó al hombre, lo formó con detalle, con ternura, con intención. No fue una explosión de partículas ni un accidente cósmico. Fue un acto íntimo de un Dios que ama. Y todo lo que Dios toca se vuelve sagrado. Por eso, el cuerpo de humano no es algo que simplemente se descarta al morir. Es algo que debe ser honrado, incluso en el silencio del sepulcro. Por eso, cuando vemos en la Biblia cómo los siervos de Dios trataban los cuerpos de los que partían, percebemos algo profundamente espiritual. No era medo da morte, era reverencia, era fe. Abraham lloró por Sara y buscó cuidadosamente una cueva para sepultarla, no como quien guarda un objeto inútil, sino como quien honra lo que fue y lo que será. José hizo que sus huesos fueran llevados desde Egipto hasta la tierra prometida, porque sabía que su cuerpo no era solo una memoria, sino una promesa que hablaba más allá de la muerte. Y cuando Jesús murió en la cruz, no fue cremado ni arrojado a una fosa. Fue envuelto con delicadeza, ungido con perfumes y colocado en una tumba nueva. No por lujo, no por tradición, sino porque hasta el cuerpo sin vida del Hijo de Dios era digno de ser honrado. Y cuando resucitó, no lo hizo como un espíritu sin forma. Resucitó con cuerpo, con marcas, con presencia. Pero en estos tiempos se han levantado muchas voces que repiten sin pensar que la cremación es solo una opción más, que no importa cómo tratemos el cuerpo, porque lo que realmente cuenta es el alma. Y aunque es verdad que el alma es eterna y que el cuerpo vuelve al polvo, también es verdad que Dios nos llamará con cuerpo nuevo, glorificado, pero cuerpo. La resurrección no es solo un símbolo espiritual, es una realidad futura. Por eso, la forma como tratamos nuestros cuerpos hoy revela si verdaderamente creemos en esa resurrección o si solo la repetimos como un concepto bonito. El enemigo ha trabajado sutilmente para arrancar de nuestra fe lo que es sagrado. Y cuando elimina el sentido de reverencia por el cuerpo,
arranca también la esperanza viva de lo que está por venir. Muchos cristianos han aceptado la cremación no por convicción, sino por falta de enseñanza, no porque hayan encontrado en la Biblia un respaldo, sino porque han escuchado al mundo más que a la palabra. Pero Dios no cambia. Su verdad sigue siendo la misma, y aunque el cuerpo después de la muerte ya no siente ni piensa, sigue siendo objeto de honra, no por lo que es, sino por lo que representa. El cuerpo del creyente fue casa del Espíritu Santo, fue instrumento de servicio, fue vehículo de adoración, fue altar de sacrificio, y eso no se borra con la muerte. Por eso, en la Escritura vemos una y otra vez cómo el pueblo de Dios sepultaba con honor, con amor, con lágrimas, pero también con fe, porque sabían que el cuerpo sembrado en tierra era como una semilla que un día se levantaría gloriosa. La cremación en sus raíces más antiguas estaba ligada a culturas paganas, a rituales de despedida sin esperanza, a creencias en reencarnaciones o liberaciones del alma que no tienen fundamento en la verdad de Cristo. En cambio, el sepulcro era, para el pueblo de Dios, una declaración de espera, no de derrota, no de final, sino de expectativa santa, como quien duerme esperando ser despertado por la voz del Maestro. La tumba no era un lugar de olvido, sino de promesa, porque si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, también dará vida a nuestros cuerpos mortales. No lo dice un hombre, lo dice la palabra eterna de Dios, y cuando el apóstol Pablo escribió sobre la resurrección, no usó términos vagos ni conceptos simbólicos. Él hablaba con claridad sobre un cuerpo que será transformado, de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo inmortal, de lo deshonroso a lo glorioso, pero nunca de lo inexistente. La transformación requiere existencia, requiere cuerpo, requiere materia que ha sido sembrada con honra. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra ancla, esa es nuestra certeza. Entonces, ¿cómo podemos decir que no importa lo que hacemos con el cuerpo después de la muerte? ¿Cómo podemos ignorar lo que la Biblia revela con tanto cuidado? No se trata de condenar a quien ya eligió la cremación, ni de juzgar las decisiones pasadas, muchas veces tomadas en dolor o desconocimiento. Se trata de abrir los ojos hoy, de escuchar la voz del Espíritu, de permitir que la verdad de Dios eche raíz profunda en nuestro corazón. Porque lo que creemos sobre el cuerpo no es un asunto menor, es un reflejo de nuestra teología, es una muestra de nuestra esperanza, es un testimonio ante el mundo. Y si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, si hemos sido sellados por el Espíritu, si anhelamos la vida eterna, entonces también debemos honrar el cuerpo que Dios nos dio, aún después de la muerte, aún en el silencio de la despedida. Porque Dios no ha terminado su obra en nosotros. La muerte no es el fin. La tumba no es derrota. Es apenas el umbral de una promesa que pronto se cumplirá. Y todo lo que hacemos con fe y obediencia, hasta el más pequeño acto de honra, tiene valor eterno delante de los ojos de nuestro Padre Celestial. Y cuando miramos hacia atrás, hacia las páginas de la historia sagrada, lo que descubrimos no es simplemente una costumbre ancestral, sino un lenguaje espiritual que fue pasando de generación en generación, una reverencia que nació no de supersticiones, sino de una comprensión profunda del valor que Dios le dio al cuerpo humano desde la creación. Las primeras civilizaciones, especialmente aquellas influenciadas por los principios del Dios verdadero, no trataban los cuerpos como algo que se podía consumir con fuego y olvidar, sino como una parte preciosa de la existencia humana, una estructura que había servido al propósito divino y que ahora debía descansar con honra, con espera, con esperanza. Fue así que los patriarcas sepultaron a sus muertos, no como quienes se despeden para siempre, sino como quienes sembran algo que volverá a florecer. La sepultura no era un acto vacío, ni un ritual sin sentido. Era una confesión de fe viva,
Una manera silenciosa pero poderosa de declarar que la muerte no tiene la última palabra, que hay algo más allá del polvo, más allá del llanto, más allá del tiempo. Cuando Abraham compró la cueva de Macpela para enterrar a Sara, lo hizo con solemnidad, con cuidado, con propósito. No la dejó al borde del desierto, ni la entregó a la tierra sin cuidado, sino que la colocó en un lugar que él mismo había apartado, porque comprendía que hasta en la muerte, la dignidad debía ser preservada. Y ese gesto no fue un capricho de un anciano enamorado. Fue un acto de revelación, una señal de que el cuerpo es parte del pacto eterno, una expresión de honra a quien vivió bajo la bendición de Dios. A lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, vemos una coherencia impresionante en la manera en que se trataban los cuerpos. Los reyes eran sepultados con honra. Los profetas eran colocados en tumbas como testigos del mensaje que predicaron. Los justos eran rodeados por el respeto de los vivos, porque el cuerpo no se miraba como un envoltorio sin valor, sino como el testimonio visible de una vida entregada a Dios. Incluso cuando el enemigo destruía ciudades, como ocurrió con el templo, los restos de los hombres de Dios eran buscados, identificados, llevados a lugares donde pudieran descansar, como corresponde a los que pertenecieron al Altísimo, porque en aquel tiempo había algo que hoy el mundo ha ido perdiendo: conciencia espiritual, percepción eterna, temor reverente. Y si miramos las culturas que rodeaban al pueblo de Dios, notamos una diferencia marcada. Los pueblos paganos practicaban la cremación no como una opción más, sino como parte de sus creencias, de sus ritos idolátricos, como una forma de liberar el alma o complacer a sus dioses de fuego. Era una práctica profundamente conectada con ideas contrarias al Dios de Israel. Quemar el cuerpo era muchas veces un símbolo de juicio, de desprecio, de maldición y no de honra. Por eso, cuando los israelitas veían estas costumbres, se apartaban, no por superioridad cultural, sino por fidelidad al Dios que les había enseñado a respetar cada detalle de la vida, incluso después de la muerte. Había una línea clara entre lo santo y lo profano, entre lo que agradaba a Dios y lo que formaba parte de las tinieblas espirituales. El cuerpo era sagrado no solo en la vida, sino también en la muerte. Es necesario entender que lo que hoy se presenta como algo práctico, higiénico o moderno, en otros tiempos era visto como abominación, como algo indigno de quienes habían vivido en pacto con el Dios viviente. Claro, la cultura cambia, los discursos cambian, las justificaciones cambian, pero la verdad de Dios permanece firme. Lo que ayer fue considerado reverente no se vuelve irrelevante solo porque el tiempo ha pasado. Las Escrituras no fueron dadas para adaptarse a los caprichos de cada siglo, sino para ser el faro eterno que guía al pueblo en medio de la oscuridad. Y cuando dejamos que la cultura nos dicte cómo vivir y cómo morir, sin pasar por el filtro de la palabra, nos alejamos poco a poco de la esencia del Evangelio, del testimonio de los que vivieron con temor de Dios. El Nuevo Testamento continúa con esta línea de pensamiento, aunque muchos no lo notan. Cuando Ananías y Zafira cayeron muertos por mentir al Espíritu Santo, sus cuerpos fueron sepultados de inmediato, con rapidez, con solemnidad. No fueron cremados ni descartados. Cuando Esteban fue apedreado, varones piadosos lo recogieron y le dieron sepultura con gran llanto, no por costumbre, sino porque sabían que aquel cuerpo había sido instrumento de justicia, canal de la gloria de Dios. Aún en medio de la persecución, los cristianos del primer siglo se esforzaban por enterrar a sus hermanos con honra, porque entendían que la fe no solo se predica en la vida, sino también se proclama en la manera en que se honra la muerte. Y si el cuerpo no tuviera valor, ¿por qué Dios mismo se haría carne? ¿Por qué no vino solo como espíritu, como voz, como idea? Porque el cuerpo forma parte de su plan. Y si el cuerpo de Jesús fue cuidado después de su muerte, si fue envuelto, ungido, colocado en una tumba nueva, ¿quiénes somos nosotros para decir que el cuerpo no importa? ¿Quiénes somos para reducirlo a cenizas por conveniencia, por comodidad
o por falta de comprensión espiritual. No se trata de juzgar a nadie, pero sí de despertar la conciencia dormida del pueblo de Dios. Porque mientras más permitimos que el mundo nos moldee, más nos alejamos del diseño divino. Por siglos, la Iglesia entendió esto. Los primeros cristianos buscaban catacumbas no solo para esconderse, sino para enterrar con dignidad a los que partían. Las tumbas se llenaban de símbolos de resurrección, de esperanza, de promesa. El cuerpo era colocado mirando hacia el oriente, porque creían que Cristo vendría como el sol que nace del oriente, y al abrir los ojos glorificados, lo verían venir. ¿Y cómo hemos llegado a este punto en que tantas cosas sagradas se han vuelto indiferentes, triviales, desechables? Hemos cambiado la eternidad por lo urgente, la esperanza por lo práctico, lo sagrado por lo conveniente. Pero aún estamos a tiempo de volver, de escuchar la voz de Dios que nos recuerda que todo en Él tiene propósito, que lo que fue hecho por su mano no puede ser tratado como si fuera polvo sin valor, que la historia nos habla no para esclavizarnos a las tradiciones humanas, sino para recordarnos que hay caminos antiguos que llevan a la vida, y que cuando honramos el cuerpo como Dios manda, honramos al Dios que lo creó, lo habitó y lo redimió en Cristo Jesús. Porque no somos dueños de nuestra vida ni de nuestra muerte. Todo le pertenece a Él, y todo debe volver a Él, con honra, con reverencia, con fe. Y si la historia nos habla con tanta claridad sobre cómo los siervos de Dios trataron los cuerpos con reverencia, hay una verdad aún más profunda que el Espíritu Santo quiere revelarnos hoy. Algo que no está solamente en la práctica externa, sino en la esencia espiritual que sostiene nuestra fe. El cuerpo no es simplemente una estructura biológica, es un templo, un lugar sagrado donde Dios decidió habitar, no como símbolo, no como metáfora, sino como una realidad viva, que transforma cada fibra de nuestra existencia. El apóstol Pablo no habló con ambigüedad cuando escribió a los Corintios. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ese versículo no es un consejo moral ni una recomendación ética. Es una declaración divina que debe estremecer nuestra alma. Porque si de verdad creemos que el Dios eterno ha decidido hacer de nosotros su morada, entonces cada célula de nuestro cuerpo tiene propósito. Cada latido es una ofrenda. Cada respiración es un acto de adoración. No es el alma sola la que adora. El cuerpo también lo hace cuando se arrodilla, cuando levanta las manos, cuando sirve al prójimo, cuando soporta con paciencia, cuando se sacrifica por amor. No hay separación entre lo físico y lo espiritual, como si fueran dos mundos distintos. No hay dualismo en el Evangelio de Cristo. Hay unidad, hay integridad, hay propósito eterno en todo lo que somos. Por eso, lo que hacemos con el cuerpo importa. Y lo que decidimos después de la muerte también es un testimonio visible de lo que creímos mientras vivíamos. Dios no escoge cualquier lugar para habitar. Cuando instruyó a Moisés para construir el tabernáculo, dio medidas exactas, materiales precisos, detalles sagrados, porque donde su gloria descansa, todo debe ser consagrado. Y si en aquel tiempo era el tabernáculo, hoy es nuestro cuerpo. Un templo que no fue hecho por manos humanas, sino por el aliento mismo de Dios. Un templo que no pertenece a este mundo, aunque viva en él. Un templo comprado con sangre, limpiado con gracia, sellado con promesa. Por eso el cuerpo no se maltrata, no se descarta, no se reduce a cenizas sin discernimiento espiritual. Porque lo que Dios santifica, el hombre no puede profanar sin consecuencias, y cuando Cristo vino en carne, Él mismo santificó la materia. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No apareció en forma de viento ni como visión mística. Se hizo hombre con cuerpo, con huesos, con piel, con lágrimas y sudor. Y ese cuerpo fue ofrecido en la cruz, no solo como símbolo del pecado que cargaba, sino como redención completa, incluyendo nuestra humanidad física.
Por eso, en el sacrificio de Cristo, no solo fue salvada el alma, también fue dignificado el cuerpo. Y si su cuerpo fue levantado de entre los muertos, si fue glorificado, pero aún reconocible, entonces no podemos tratar nuestro cuerpo como si no tuviera valor eterno. El cuerpo ha sido vehículo del Espíritu Santo, ha sido casa de milagros, ha sido instrumento de proclamación, ha sido altar de entrega silenciosa en las noches de dolor, ha sido testigo del poder de la fe. ¿Y cómo podríamos pensar que después de la muerte simplemente lo reducimos a nada, lo consumimos en fuego como si no quedara en él ningún significado? No es un tema de método, es un tema de honra, es una cuestión de visión espiritual. El cuerpo como templo merece ser tratado con la misma reverencia que se trataba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar sin ser purificado. Hoy, ese lugar es cada uno de nosotros. No somos polvo solamente, somos portadores de la gloria de Dios. Muchos se han acostumbrado a ver el cuerpo con indiferencia, como si fuera solo un recipiente que se desecha al final del camino. Pero esa mentalidad no viene del espíritu. Viene de una sociedad que ha perdido la conciencia de lo sagrado, que ha olvidado que el cuerpo fue hecho con amor, no en masa, sino con intención divina, como dice el Salmo. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Cada hueso, cada tejido, cada parte de nosotros fue escrita en su libro antes que existiera. No hay nada accidental en nuestro cuerpo. Y si fue hecho con ese detalle, con ese cuidado, entonces también debe ser despedido con honra. Hay algo que muchas veces pasamos por alto: el testimonio silencioso del cuerpo dormido en Cristo. Porque cuando alguien que vivió para Dios es sepultado, su cuerpo habla incluso en su descanso. Habla de fe, de redención, de espera. Es una señal para los que quedan, un recordatorio de que la muerte no es el fin, de que el cuerpo será restaurado, de que lo sembrado en debilidad será levantado en poder. La tumba se convierte así en una cuna de resurrección, en un terreno santo donde el cuerpo espera la voz del que dijo: Yo soy la resurrección y la vida. No podemos dejar que el mundo defina lo que es sagrado. No podemos permitir que el afán, la prisa o el desconocimiento nos lleven a decisiones que no honran lo que Dios ha establecido. Porque cuando miramos al cuerpo con los ojos del cielo, todo cambia. Ya no lo vemos como simple carne, sino como una obra maestra de Dios, como parte de su gloria revelada. Y esa visión transforma la forma en que vivimos, en que servimos, en que morimos y en que esperamos. Por eso el llamado hoy no es solo a recordar la dignidad del cuerpo, sino a despertar a la verdad de que lo que somos ha sido santificado por la presencia de Dios. Y si somos templos vivos, entonces hasta el último suspiro debe estar cubierto de honra, y hasta el descanso final debe reflejar la esperanza viva que llevamos dentro. Porque el cuerpo fue hecho para glorificar a Dios, en la vida y en la muerte, en la acción y en el descanso, en cada gesto de obediencia que nace del corazón rendido a su voluntad eterna. Pero cuando hablamos del cuerpo como templo y comprendemos el valor que Dios le ha otorgado desde la creación hasta la redención en Cristo, también es necesario confrontar con humildad y firmeza las ideas erradas que se han infiltrado silenciosamente en el corazón de muchos creyentes. No para señalar con dureza, sino para traer luz donde la confusión ha reinado. Porque una mentira repetida por generaciones no se convierte en verdad, y muchos han abrazado la cremación sin preguntarse lo que realmente significa delante de Dios. Han aceptado esa práctica como una opción más, como una solución práctica, económica o moderna, sin detenerse a discernir si esa elección está alineada con el corazón de aquel que nos formó con sus manos. Y es allí donde el enemigo siembra sus engaños, no a través de lo grotesco o evidente, sino a través de lo sutil, de lo que parece inofensivo, de lo que se disfraza de razonable. Uno de los mitos más difundidos es la idea de que el cuerpo
Una vez muerto, ya no tiene ningún valor espiritual. Se dice con ligereza que lo único importante es el alma, que lo que se haga con el cuerpo ya no importa porque ya está vacío. Pero esa es una visión incompleta de la verdad. Porque aunque el alma parta hacia la presencia de Dios, el cuerpo sigue siendo parte de su plan eterno. Fue el cuerpo de Jesús el que salió de la tumba, no solo su espíritu. Fue el cuerpo el que comió con los discípulos, el que mostró las marcas, el que ascendió al cielo. La resurrección no es una metáfora espiritual, es una realidad física glorificada. Y si creemos en una resurrección real, también debemos vivir y morir con esa fe encarnada. Otro concepto erróneo es pensar que la cremación no contradice la fe cristiana, porque Dios puede resucitar incluso a las cenizas. Y sí, es cierto que para Dios no hay nada imposible. Él puede levantar vida de lo más profundo del mar, de las partículas dispersas por el viento, de los huesos más secos. Pero no se trata de lo que Dios puede hacer, se trata de lo que nosotros decidimos hacer en obediencia y reverencia. El hecho de que Dios pueda obrar en cualquier condición no nos da licencia para hacer lo que nos parece mejor. Su gracia, no, es excusa para nuestra indiferencia espiritual. La pregunta no es si Él puede, sino si nosotros estamos honrando lo que Él ya ha declarado como sagrado. El corazón obediente no busca excusas, busca agradar a Dios en todo. Algunos creen que la cremación es simplemente una evolución natural de los tiempos, un signo de progreso, una decisión moderna adaptada a las necesidades actuales. Pero lo que es moderno no siempre es santo, y lo que es práctico no siempre es correcto. La palabra de Dios no necesita ser actualizada para ser relevante. Su verdad es eterna, no cambia con las estaciones de la cultura. Y cuando comenzamos a justificar nuestras decisiones porque todos lo hacen o porque es más fácil, corremos el peligro de caminar por un sendero ancho que lleva a la pérdida de sensibilidad espiritual. La fe verdadera no se amolda a la corriente del mundo, se levanta con firmeza en medio del oleaje. Muchos también repiten que la cremación es solo una forma más rápida de volver al polvo, porque al final todos terminamos en tierra. Pero esto es reducir el misterio del cuerpo humano a un proceso químico. La Biblia nunca trató la muerte del justo como una disolución sin sentido. Siempre fue tratada con solemnidad, con espera, con expectativa santa. Volver al polvo no es lo mismo que ser reducido al fuego por decisión humana. La diferencia no es solo física, es espiritual. La tierra acoge lo que ha sido sembrado en fe. El fuego, en el contexto bíblico, muchas veces simboliza juicio, purificación, pero también destrucción. Y aunque Dios puede redimir todas las cosas, no debemos ignorar los símbolos espirituales que están tejidos en las Escrituras. Incluso hay quienes aseguran que la cremación es más limpia, más digna, menos dolorosa para los familiares. Y esa es una afirmación basada en la comodidad emocional, no en el discernimiento espiritual. Porque lo que trae paz al alma no siempre es lo que acaricia los sentimientos, sino lo que se alinea con la voluntad de Dios. Jesús no evitó el dolor del sepulcro. Fue colocado en una tumba, y sus discípulos no buscaron formas más limpias de despedirlo. Lo envolvieron con esencias, lo prepararon con honra, lo sepultaron con lágrimas. Esa imagen no debe ser borrada ni reemplazada por métodos que, aunque aceptables socialmente, puedan estar vacíos de contenido espiritual. La realidad que pocos quieren enfrentar es que la cremación en su origen y en su esencia no nació del corazón de Dios ni de la tradición bíblica. Nació de filosofías humanas que buscaban romper con la visión del cuerpo como parte del ser integral. Vino de ideas que veían la materia como un mal necesario, que querían liberar el alma del cuerpo como si fuera una prisión. Pero el cristianismo no enseña eso, enseña que el cuerpo es parte de la creación buena de Dios, que será transformado, que será restaurado. Enseña que lo físico y lo espiritual no están en guerra, sino en unidad redimida por la cruz.
Y por eso, la cremación no puede ser vista como un simple detalle sin importancia. Es una decisión que habla, que comunica, que deja una marca. Lo que está en juego no es una preferencia funeraria. Es un testimonio. Es una confesión de lo que creemos sobre la vida, la muerte, la redención y la eternidad. Cada decisión que tomamos con respecto al cuerpo, incluso después de la muerte, está llena de significado espiritual. Por eso, no podemos darnos el lujo de caminar con los ojos cerrados, ni de adoptar lo que el mundo nos ofrece sin pasar por el fuego refinador de la verdad de Dios. Porque lo que parece pequeño para los hombres puede ser inmenso a los ojos de aquel que pesa los corazones. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a la palabra. No a las opiniones, no a las modas, no a las estadísticas. Necesitamos preguntarnos con sinceridad: ¿estoy viviendo y muriendo de una forma que honra al Dios que me creó? ¿Estoy dejando un testimonio de fe que hable incluso después de mi partida? ¿Estoy caminando según la verdad o me estoy dejando llevar por lo que es más fácil? Porque cuando entendemos que la muerte también es un acto de adoración, entonces todo cambia. Y ya no elegimos lo que conviene, elegimos lo que glorifica a nuestro Señor. Y cuando la luz de la verdad comienza a disipar las sombras del error, cuando entendemos que nuestras decisiones reflejan lo que realmente creemos, entonces no solo empezamos a ver el cuerpo con honra, sino que somos confrontados con una de las verdades más profundas y delicadas del ser humano. Somos mortales. Nuestra vida es un suspiro, un aliento pasajero entre el polvo y la eternidad. Y aunque la cultura trate de esconder esa realidad detrás de promesas de longevidad, cirugías estéticas o técnicas de autoayuda, a todos nos espera el mismo destino. Pero lo que diferencia al creyente no es o cuán longa es su vida, sino lo que espera después de la muerte. Porque mientras el mundo teme la finitud, el Hijo de Dios descansa en la promesa de la resurrección. No vivimos para morir, morimos para vivir de verdad. La muerte no es un castigo para los que están en Cristo. Es el velo que se rasga entre lo temporal y lo eterno. Es el último paso del peregrino antes de ver cara a cara al que lo llamó por nombre. Y si tenemos esta esperanza, entonces todo cambia. La manera en que vivimos, la forma en que servimos y también la manera en que enfrentamos el dolor de la partida. Porque incluso cuando lloramos a nuestros seres queridos, no lo hacemos como los que no tienen esperanza. Lloramos con fe. Nos despedimos con esperanza. Enterramos con honra, no porque queremos aferrarnos a lo que fue, sino porque confiamos en lo que será. La tumba no es el fin, es la promesa en silencio. El cuerpo que yace en la tierra no es desecho, es semilla, y cada semilla que duerme en Cristo despertará un día con gloria. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, lo dijo con una claridad que penetra el alma. No queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¡Qué declaración tan poderosa! Él no niega el dolor, no minimiza la tristeza, pero separa la desesperación de la fe. Porque aunque el cuerpo se enfríe, aunque el corazón deje de latir, aunque la voz se apague, la vida del justo no termina allí. Está escondida con Cristo en Dios. Y cuando suene la trompeta final, cuando el cielo se abra, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra certeza, y esa es la razón por la cual no tratamos la muerte con descuido ni el cuerpo con indiferencia. Cada cuerpo sepultado con honra es un testimonio silencioso de que creemos en la resurrección. Es una predicación sin palabras. Es una semilla plantada en la tierra con la expectativa del regreso del Señor. Porque si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así lo dijo Jesús. Él mismo fue esa semilla. Su cuerpo fue puesto en la tumba, y al tercer día, la piedra fue removida, no para que Él saliera, sino para que nosotros viéramos que ya no estaba allí. Y así como Él resucitó, también nosotros seremos levantados. No como espíritus flotantes sin forma,
sino con cuerpo glorificado, transformado, incorruptible. Un cuerpo nuevo, semejante al suyo. Un cuerpo que ya no sufrirá, que ya no envejecerá, que ya no morirá jamás. Por eso, cuando decidimos cómo despedir a nuestros seres amados, o incluso cuando planificamos cómo queremos que nuestros cuerpos sean tratados tras la muerte, no estamos tomando una decisión administrativa, sino espiritual. Estamos diciendo al mundo: yo creo en la resurrección, yo creo en la vida eterna, yo creo que este cuerpo no fue creado en vano, y aunque hoy descanse, un día se levantará por el poder de aquel que venció la muerte. Esa convicción cambia todo, nos da consuelo en el luto, nos da paz en la espera, nos da valentía ante la fragilidad humana. Porque no somos un cuerpo con alma, somos un alma encarnada, un templo del Espíritu, una obra en proceso de glorificación. La mortalidad nos recuerda que no somos dueños del tiempo, que cada día es un regalo, que cada suspiro es prestado. Pero también nos recuerda que no estamos destinados a perecer, que en Cristo la muerte ha sido derrotada, que lo que para otros es tragedia, para nosotros es transición. El salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es la diferencia. No caminamos solos, no morimos solos, no descansamos solos. La presencia del Señor nos acompaña hasta el último latido, y su promesa nos sostiene incluso en el silencio de la tumba. Y aún más, esta esperanza debe impactar la manera en que vivimos ahora. Porque si sabemos que la muerte no es el fin, entonces también sabemos que cada día cuenta, que nuestras acciones tienen peso eterno, que nuestras palabras siembran o destruyen, que nuestros cuerpos, aunque limitados por el tiempo, pueden ser instrumentos de eternidad. Por eso el apóstol decía: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vivir con esperanza no es solo esperar el cielo, es vivir la tierra con los ojos puestos en la eternidad. Es cuidar este cuerpo, es usarlo para servir, para amar, para consolar, sabiendo que un día será transformado. El enemigo quiere que temamos a la muerte, que la veamos como castigo, como final, como oscuridad. Pero Cristo vino a vencer ese miedo, a mostrar que la muerte ya no tiene aguijón para los que creen, que el sepulcro ya no es prisión sino cuna de resurrección, y si Él lo venció, también nosotros lo haremos en Él, no por mérito propio, sino por gracia, no por fuerza humana, sino por la victoria de la cruz. Esa es la esperanza que arde en nuestros corazones, y esa esperanza no nos defrauda, nos levanta, nos consuela, nos da propósito, nos enseña a vivir con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Así, cuando nos enfrentamos al momento de despedir a alguien, lo hacemos con reverencia, con fe, con gratitud, porque sabemos que la muerte no es un enemigo que nos destruye, sino un siervo que nos lleva a casa. Y cuando llegue nuestro momento, si hemos vivido en Cristo, también descansaremos en Él. Y nuestro cuerpo será sembrado en debilidad, pero resucitará en poder. Será sembrado en deshonra, pero resucitará en gloria. Será sembrado cuerpo animal, pero resucitará cuerpo espiritual. Y eso es lo que proclamamos cuando decidimos honrar el cuerpo incluso después de la muerte. No es tradición, no es religión, es esperanza viva, es fe sólida. Es un acto de adoración que mira más allá del polvo y proclama con firmeza: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún en mi carne he de ver a Dios. Y si hemos comprendido la profundidad de la esperanza en la resurrección, entonces no podemos ignorar la consecuencia espiritual que esa verdad trae consigo, porque no se trata solamente de esperar un día glorioso en el futuro, sino de vivir con una conciencia despierta aquí y ahora, una conciencia que reconozca que lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos pertenece enteramente a Dios, y entre todo eso, el cuerpo ocupa un lugar central, porque no es un accidente
biológico ni una simple envoltura de carne. Es parte esencial del diseño de Dios. Es templo, es instrumento, es testimonio y más aún es santo. Y la santidad no es algo que se define por apariencia, mas por propósito, por destino, por origen. Porque todo aquello que Dios toca, que Dios forma, que Dios habita, se torna sagrado, no por mérito humano, sino por la presencia del Altísimo que lo consagra. Y cuando hablamos de santidad, no estamos hablando de perfección exterior ni de reglas legalistas. Estamos hablando de la presencia de Dios impregnando algo hasta hacerlo portador de su gloria. Y eso es lo que el cuerpo representa en la vida del creyente. Por eso Pablo dijo que debíamos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Y eso significa que lo que hacemos con el cuerpo no es un acto sin valor, sino una ofrenda continua, una declaración viva de nuestra fe. Y si en vida debemos consagrar cada parte de nuestro ser a Dios, ¿cómo no hacerlo también al momento de nuestra partida? ¿Cómo no honrar lo que fue santificado con lágrimas, servicio, alabanza y obediencia? Muchos han perdido esta conciencia espiritual. Han separado lo físico de lo espiritual como si fueran mundos distintos, pero Dios no los separa. Él los une, los redime juntos. Y la santidad del cuerpo no está en su belleza o juventud, sino en el hecho de que fue hecho por Dios, habitado por el Espíritu y destinado a la gloria futura. Por eso no se profana, no se trata como un objeto sin valor, no se entrega al fuego, como quien desecha lo que ya no sirve. Porque aún dormido en la tierra, el cuerpo del creyente habla y su silencio es sagrado. Su descanso es adoración, su existencia es memoria viva de la fidelidad de Dios. Cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente, Dios le dijo que se quitara las sandalias porque la tierra donde pisaba era santa. No porque la arena era diferente, sino porque la presencia de Dios la había tocado. Y así es con el cuerpo del justo. Es tierra santa porque Dios la habitó, la usó, la purificó, la levantó en momentos de dolor y la sostuvo en días de debilidad. Y si eso es verdad, entonces debemos volver a mirar nuestros cuerpos con temor reverente, no con miedo, sino con responsabilidad espiritual, sabiendo que somos administradores de algo que no nos pertenece por derecho, sino por gracia. Y si el cuerpo es santo, entonces cada decisión que tomamos respecto a él debe nacer de una conciencia rendida a la voluntad de Dios, no de la presión social, ni del costo económico, ni del deseo de comodidad, sino de una búsqueda genuina de lo que agrada al corazón del Padre. Y eso requiere oración, requiere entrega, requiere una mente transformada por la palabra y no conformada al mundo. Porque muchas veces el ruido del mundo ahoga el susurro de la verdad. Pero cuando hacemos silencio y escuchamos la voz de Dios, entendemos que hay caminos que parecen rectos al hombre, pero que su fin es camino de muerte, y el Señor no quiere que su pueblo camine en tinieblas, sino en luz. La conciencia espiritual se despierta cuando dejamos de ver al cuerpo como algo común y comenzamos a verlo como una vasija de honra, cuando entendemos que fuimos comprados por precio y que ese precio fue la sangre preciosa de Cristo. Entonces todo cambia. Ya no decimos, es solo un cuerpo. Decimos, es morada de Dios. Ya no lo usamos con descuido. Lo ofrecemos con gratitud. Lo cuidamos. Lo honramos. Lo tratamos con respeto, incluso después de la muerte, porque sabemos que un día ese cuerpo será transformado por el poder que también sujetó a sí mismo todas las cosas. Y si realmente creemos en la santidad del cuerpo, entonces la forma en que decidimos descansar en esta tierra también es una expresión de obediencia, porque enterrar un cuerpo no es solo seguir una costumbre, es sembrar una semilla, es declarar con fe que lo que Dios inició aquí tendrá continuidad en la eternidad. Y esa siembra requiere honra, requiere fe, requiere conciencia espiritual, porque un cuerpo entregado con honra es una profecía silenciosa del día en que los muertos en Cristo se levantarán con vestiduras gloriosas, incorruptibles,
eternas, y esa verdad no es poesía, es promesa. El enemigo ha trabajado incansablemente para apagar esta conciencia en el pueblo de Dios. Ha hecho que el cuerpo se vea como un obstáculo, como una carga, como algo sin valor. Pero el Evangelio lo redime, lo levanta, lo consagra. Y cuando recuperamos esa visión, entonces cada parte de nuestra vida se alinea con el cielo. Nuestras decisiones dejan de ser humanas y se convierten en actos de fe. Incluso la forma en que despedimos a nuestros seres queridos se vuelve un acto de esperanza, no de derrota. Porque entendemos que la muerte no borra la santidad, solo la cubre con el velo del tiempo, esperando el día en que ese velo será quitado. Necesitamos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, volver a predicar la santidad del cuerpo con claridad, no solo para combatir la confusión que hay afuera, sino para sanar la negligencia que hay dentro. Porque cuando el pueblo de Dios olvida lo que significa ser templo, empieza a vivir como si no lo fuera, y cuando eso sucede, las decisiones dejan de reflejar el carácter de Cristo y empiezan a reflejar el carácter de una cultura sin Dios. Por eso este llamado no es solo para corregir, es para despertar, para recordar, para regresar al lugar donde todo comenzó, al aliento de vida que dio forma a nuestro cuerpo, al Espíritu que lo santificó, a la promesa que lo espera. Y mientras el mundo siga viendo la muerte como el fin, nosotros veremos el cuerpo como el principio de algo mayor, porque si fue creado por Dios, usado por Dios y sellado por Dios, entonces también será resucitado por Dios. Y si esa es nuestra fe, entonces cada paso que damos debe honrar esa verdad, no solo en vida, sino también en la forma en que descansamos, porque incluso en el silencio de una tumba, el cuerpo del Isestaritendia justo proclama la gloria del Dios eterno que llamó lo que no era como si ya fuera. Y cuando esa conciencia espiritual se activa dentro de nosotros, comienza a transformar no solo la forma en que pensamos sobre la muerte, sino la manera en que vivimos cada día, porque entender que nuestro cuerpo es santo y que pertenece a Dios, cambia todas las cosas. Cambia nuestras decisiones, nuestras prioridades, nuestros hábitos, nuestra forma de tratar a los demás e incluso nuestra manera de enfrentar el sufrimiento y la pérdida. Cada elección deja de ser una simple cuestión práctica y se convierte en un reflejo de quiénes somos en Cristo. No hay más espacio para decisiones vacías ni apresuradas. Cuando el Espíritu Santo despierta en nosotros ese temor reverente, hasta la forma en que planeamos nuestra partida se vuelve un acto de adoración. El impacto espiritual de reconocer la santidad del cuerpo no queda restringido al momento de la muerte, sino que moldea nuestra obediencia cotidiana, nuestra entrega diaria y nos llama a vivir con integridad en todas las áreas de nuestra vida. Es precisamente por eso que muchos hoy viven con una fe fragmentada. Honran a Dios con sus labios, pero no con su cuerpo. Cantan con fervor, pero toman decisiones prácticas que niegan lo que afirman creer. La manera en que tratamos nuestro cuerpo en vida revela si realmente creemos en aquello que esperamos después de la muerte. Una fe auténtica no separa lo espiritual de lo práctico, no divide lo sagrado de lo cotidiano. Una fe madura entiende que todo está conectado, que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestras decisiones forman parte de un mismo llamado. Y cuando elegimos vivir con esa integridad, no solo damos testimonio al mundo, sino que también cultivamos una paz interior que proviene de la coherencia entre lo que decimos creer y lo que verdaderamente practicamos. Esta transformación comienza cuando permitimos que el Espíritu nos guíe incluso en lo que el mundo llama cosas pequeñas, en el cuidado del cuerpo, en la disciplina del descanso, en la forma en que nos alimentamos, en la modestia, en la pureza, en la manera de enfrentar las enfermedades o las limitaciones físicas, porque cada gesto de honra al cuerpo es también un gesto de honra a Dios, que lo diseñó con propósito. Y no se trata de idolatrar la carne, sino de respetar lo que ha sido creado por el aliento del Altísimo. Aún en medio del duelo, esta visión da frutos. Quien comprende el valor del cuerpo llora de otra manera,
consuela de otra manera, cuida de otra manera. Toma decisiones diferentes. La elección de sepultar con reverencia, por ejemplo, ya no se vive como un peso ni como un protocolo, sino como una semilla de fe que testifica sobre la eternidad delante de todos. Por eso no existen decisiones neutras. Todo lo que hacemos tiene implicaciones eternas y cada decisión, por más pequeña que parezca, puede glorificar a Dios o silenciar nuestro testimonio. ¿Qué tipo de mensaje queremos dejar? ¿Qué tipo de esperanza están sembrando nuestros actos en el corazón de las generaciones que vienen detrás? Cuando vivimos conscientes de eso, dejamos de buscar lo más cómodo y comenzamos a buscar lo más fiel. Y es en esa fidelidad donde encontramos descanso verdadero. Porque vivir con propósito y morir con esperanza son frutos de una vida que ha sido completamente rendida al Señor. Y cuando el corazón empieza a alinearse con esta fidelidad que glorifica a Dios incluso en lo que muchos consideraban pequeño, es entonces que nuestros ojos se abren para perceber el peso eterno de lo que nos fue transmitido por generaciones. Porque esta honra al cuerpo no es una invención reciente ni una exigencia impuesta por instituciones humanas, sino un legado vivo que ha sido preservado a lo largo de los séculos por hombres y mujeres que caminaron con Dios y dejaron un testimonio que aún habla, aún enseña, aún confronta nuestras decisiones y nos recuerda que la tradición, cuando está fundamentada en la verdad, no encadena, sino que libera, no oprime, sino que orienta, no es un peso muerto, sino una herencia viva que guía nuestros pasos en medio de una cultura que ha perdido el temor. ¿Cuántos santos a lo largo de la historia entendieron que la forma de tratar el cuerpo después de la muerte era una extensión de su testimonio de vida? ¿Cuántos eligieron ser enterrados con humildad pero con honra, no por vanidad, sino por reverencia, no por apariencia, sino por fe? Y si escuchamos con atención sus voces, encontraremos que ellos no separaban la eternidad de la forma en que descansaban sus cuerpos, sino que consideraban la sepultura como parte de su confesión de fe. Basta con mirar a los primeros cristianos escondidos en las catacumbas de Roma, hombres y mujeres que eran perseguidos, calumniados, asesinados por causa del Evangelio, y aún así, cuando un hermano partía, hacían todo lo posible para buscar su cuerpo, para ungirlo, envolverlo con cuidado y colocarlo en tierra santa, no como un rito vacío, sino como un acto de esperanza que decía en silencio: creemos en la resurrección, y no solo ellos, sino también figuras históricas que marcaron el rumbo de la Iglesia con su entrega, su sabiduría, su discernimiento, como Agustín, Atanasio, Policarpo, hombres que amaron al Señor con todo su ser y enseñaron a sus generaciones que el cuerpo del creyente debía ser tratado con dignidad, que la muerte no era el fin, que había gloria más allá del sepulcro y que por eso la forma de partir debía reflejar la misma devoción con la que se vivía. Y no podemos olvidar que durante siglos los cementerios cristianos eran considerados lugares sagrados no por superstición, sino porque allí descansaban los templos dormidos del Espíritu, esperando el día glorioso en que las trompetas del cielo anunciarán el retorno del Rey. Pero no es necesario ir tan lejos en el tiempo para encontrar estos testimonios. Muchos de nosotros tenemos en nuestra memoria la imagen de un abuelo piadoso, de una madre fiel, de alguien que partió en paz porque vivió con temor de Dios, y la forma en que fueron despedidos aún nos conmueve, aún nos habla, aún nos desafía a vivir con la misma entrega. Y qué importante es recordar eso en días en los que todo parece ser descartable, en los que hasta la muerte se vuelve un trámite rápido y sin significado. Porque cuando olvidamos el valor de lo que hemos recibido, comenzamos a tomar decisiones ligeras que terminan erosionando la riqueza espiritual de nuestra herencia. La voz de la experiencia también clama en este tiempo, la voz de aquellos que en medio del dolor decidieron honrar a sus seres amados con fe, aun cuando el mundo les decía que era innecesario, aun cuando otros no entendían. ¿Y cuántos han testificado
que en el acto de sepultar con reverencia encontraron consuelo, encontraron paz, encontraron una manera de declarar su esperanza cuando las palabras no alcanzaban, porque hay un lenguaje espiritual en los gestos que el Espíritu Santo usa para sanar, para fortalecer, para afirmar la verdad que llevamos dentro. Y es esa voz de la experiencia la que necesitamos volver a escuchar, no con nostalgia, sino con gratitud, no para mirar atrás, sino para seguir adelante con firmeza. Y cuando permitimos que esa tradición santa y esa experiencia viva se encuentren con la revelación fresca del Espíritu, entonces nuestras decisiones se vuelven más que decisiones, se vuelven adoración, se vuelven testimonio, se vuelven enseñanza para nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que nos observarán y aprenderán no solo por lo que decimos, sino por lo que elegimos en los momentos más sagrados de la vida. Porque la fe verdadera se muestra en los detalles, en la forma en que tratamos lo que el mundo no valora, en cómo tocamos lo que Dios ha santificado, en cómo sembramos aun cuando nuestros ojos no verán la cosecha. Y eso es lo que hicieron los que nos precedieron. Sembraron con fe, vivieron con temor de Dios, descansaron con honra y nos dejaron un camino de luz por el cual aún podemos caminar. Así que no se trata solo de mirar al pasado con admiración, sino de responder al presente con responsabilidad. No se trata de copiar gestos externos, sino de abrazar el mismo espíritu de reverencia que ellos tuvieron. Y eso comienza cuando decidimos vivir con la eternidad en mente, cuando dejamos de tomar decisiones por impulso y empezamos a buscar el rostro de Dios antes de actuar. Cuando permitimos que la sabiduría de los que nos precedieron se combine con la guía del Espíritu para formar una fe sólida, integral, llena de verdad y de gracia. Una fe que no se acomoda, que no se vende, que no se diluye. Una fe que permanece porque ha sido edificada sobre la roca que no se mueve. Y así como el testimonio de los que ya partieron nos alcanzó, también nosotros estamos dejando un testimonio ahora mismo, en cada elección, en cada respuesta, en cada gesto. Y aunque muchos no lo perciban, el mundo está observando, nuestros hijos están observando, los ángeles del cielo están observando, y el Señor que pesa los corazones también observa. Y Él se agrada de aquellos que caminan con temor reverente, que no se dejan llevar por la corriente de la cultura, que no viven por lo que es aceptado, sino por lo que es santo. Y esos son los que serán recordados no por lo que poseyeron, sino por la manera en que vivieron, en que murieron, en que esperaron su resurrección con honra y confianza absoluta en el Dios que cumple cada una de sus promesas. Y cuando el corazón ha sido tocado por la verdad, cuando el alma reconoce el llamado de Dios a vivir con reverencia y esperanza, no hay cómo seguir indiferente. No hay cómo volver atrás y tomar decisiones como si nada hubiera sido revelado, porque cuando la luz del Espíritu alumbra los rincones más profundos del entendimiento, nuestras elecciones ya no nacen del miedo, ni de la presión, ni de la costumbre, sino del amor, de la fe y del deseo sincero de agradar a aquel que nos formó desde el vientre y que nos espera al final de cada jornada. Esta verdad que hoy el Señor ha depositado en nuestros corazones no es una imposición, no es una carga, sino un convite a vivir de forma santa, a morrer con honra, a descansar con esperanza, a plantar nosos corpos como sementes, confiando na gloriosa colheita da resurreição. Hemos caminado por la Escritura, hemos escuchado el eco de la tradición viva, hemos observado los ejemplos de los que nos precedieron, y en todo eso hay una misma voz que se repite con ternura. Y autoridad. El cuerpo no es basura, no es un error, no es un estorbo, es parte del plan eterno de Dios, es templo, es instrumento, es tierra sagrada, y por eso no se profana, no se descarta, no se quema como algo sin valor, sino que se entrega, se honra, se cuida, se sepulta con fe, porque cada cuerpo de un hijo de Dios que descansa en la tierra es una promesa sembrada, una esperanza viva,
un testimonio eterno de que la muerte no tiene la última palabra. Y esa convicción no nos llena de temor, nos llena de paz, nos llena de propósito, nos recuerda que no estamos aquí por accidente ni terminaremos como polvo al azar, sino que cada paso que damos está contado, cada lágrima es recogida, cada cuerpo fiel será levantado con gloria. Y lo que hoy decidimos con temor reverente será memoria viva mañana, será herencia, será semilla para los que vendrán después de nosotros. No importa si el mundo no entiende, no importa si otros se burlan o nos llaman anticuados. Lo que importa es que al final de todo, cuando estemos ante el trono de Dios, podamos oír su voz diciendo: bien, siervo fiel, porque vivimos no para agradar a los hombres, sino para honrar a nuestro Creador en vida, en muerte y en la eternidad. Que el Señor bendiga tu vida, tu casa y cada decisión que tomes a partir de hoy, que te dé sabiduría, discernimiento y un corazón humilde para caminar en obediencia, para vivir en santidad y para morir con esperanza, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel para completarla hasta el día de Cristo Jesús.